Curso online de electrocardiografía clínica basado en el libro ECG Clínica, su aprendizaje razonado, segunda edición, editado por Tarixa Libros. Capítulo 1. Anatomía y fisiología cardíacas. El examen clínico cardíaco empieza con la anamnesis y el examen clínico, al cual, dependiendo de la necesidad de ahondar en un diagnóstico clínico más preciso, se le puede sumar un electrocardiograma de reposo, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, ergometría, Holter, los cuales serán usados para afinar el diagnóstico o sospecha diagnóstica que se pueda tener inicialmente. Pero este curso y este libro tratan básicamente del electrocardiograma. Revisemos la anatomía del sistema de conducción. La despolarización del nodo sinusal es el primer evento eléctrico que sucede en un ciclo cardíaco. Luego de este van a seguir en su despolarización a través de los haces internodales, los cuales también van a despolarizar la musculatura auricular. Luego el impulso llega hasta la unión aurículo-ventricular. Luego pasa por el haz de His. Este se divide en dos ramas. Una rama derecha que va por el ventrículo derecho y la rama izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y es finalmente por las fibras de Purkinje que el miocardio ventricular se va a despolarizar. Podríamos hacer una descripción detallada de cada porción del sistema de conducción cardíaco. El nódulo sinusal es una estructura que está en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, en una región que se conoce como el sulcus terminalis. Es una estructura que se puede hasta llegar a ver desde la superficie epicárdica. Su tamaño es de unos 10 a 20 milímetros por 5 milímetros y se asemeja a una coma. En cuanto a su aspecto microscópico, se pueden reconocer tres grupos celulares: las células nodales o tipo P, las células transicionales o tipo T y las auriculares. Las células nodales son abundantes particularmente en las edades tempranas de la vida. Ya para la vejez tienden a disminuir notablemente su cantidad. Como nodo sinusal ya está formado alrededor de la 11ª semana de gestación. La función esencial del nodo sinusal es la de ser el marcapasos normal del corazón, y esta función la ejerce debido a que es la estructura con mayor automatismo. Su irrigación va a provenir por la arteria del nodo sinusal en un 50-60% de las veces de la arteria coronaria derecha y un poco menos de la mitad. Su origen estará en la arteria circunfleja. El nodo sinusal está fuertemente inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Los haces internodales son vías preferenciales de conducción internodal. Estos van a facilitar la conducción del impulso desde el nodo sinusal hacia la unión aurículo-ventricular. Se describen tres haces, pero el haz de Bachmann, el que va por el techo de la aurícula derecha hacia el tabique interauricular. De ahí se desprenden unos filetes hacia la aurícula izquierda y la mayoría de ellos va a ir hacia la vía rápida de la unión aurículo-ventricular. Además, estos haces sirven para despolarizar el miocardio auricular. Cuando esto ocurre, se genera la primera onda del electrocardiograma, esto es la onda P.
La unión auriculoventricular es la siguiente estación en la conducción del impulso cardíaco. Aquí cabe recalcar la presencia del seno coronario, que es la vía final del drenaje venoso del corazón. Además, conviene también destacar que la unión auriculoventricular tiene dos vías de entrada. Una que es la vía rápida, que está pegada o en cercanía del tabique interauricular, y la otra vía de entrada, que se conoce como vía lenta, que está en cercanías de la valva septal de la tricúspide. Esa viene a ser la parte de entrada, la zona de transición de la unión auriculoventricular. Un poco más por debajo de esta está la unión compacta. Esta zona tiene en particular interés porque es la zona de conducción lenta que tiene esta estructura. Un poco por debajo está la porción penetrante de las de His, con el cual se va a continuar. La función de la unión auriculoventricular es ofrecer un retardo fisiológico en la conducción auriculoventricular. Y esto ocurre debido a que hay una muy escasa cantidad de discos intercalares. El retardo nodal es parte de lo que es el intervalo PR. Un dato interesante a recordar nos debe ser la irrigación de esta estructura. La coronaria derecha ofrece la arteria de la unión AB en un 85 al 90% de las veces, en tanto que su origen de la circunfleja solamente en un 10 a 15%. El haz de His y sus ramas viene a ser la continuación de la unión auriculoventricular. Esta es una estructura troncular de unos 20 milímetros de largo por unos 2 de espesor y descansa en la porción membranosa del tabique interventricular. Está envuelta en una vaina fibrosa. En cuanto a su estructura microscópica, tiene muy pocas fibrillas, no las necesita en realidad porque su función esencial es conducir rápidamente el impulso que desciende de la unión AB. De ahí que tenga una gran cantidad de discos intercalares o uniones laxas. El haz de His, como estructura embrionaria ya formada, puede empezar a verse a eso de la sexta semana y va desarrollándose progresivamente. En cuanto a su irrigación, el haz de His está fuertemente protegido. El tronco del haz de His y el fascículo posterior recibe su irrigación por las ramas perforantes de la arteria descendente anterior y la descendente posterior, en tanto que el fascículo anterior y la rama derecha recibe irrigación por ramas de la descendente anterior. La función que tiene el haz de His es que, merced a su rápida capacidad de conducción del impulso, permite la despolarización simultánea de ambos ventrículos. La rama derecha va a discurrir por la cara derecha del tabique interventricular y se va a ir hasta la punta del ventrículo derecho. La rama izquierda se trifurca en 3 fascículos: el anterior, que va a ir hasta la base del músculo papilar anterior, el fascículo posterior, que va hasta la base del músculo papilar posterior, en tanto que el fascículo medio septal va a desplazarse por la cara izquierda del tabique interventricular. Como parte final del sistema de conducción están las fibras de Purkinje. Esta tiene células vasculadas, grandes, que tienen muy poca cantidad de miofibrillas. Estas fibras están unidas a las células miocárdicas. Cabe destacar que hay una abundante cantidad de uniones laxas entre
fibras de Purkinje y el miocardio ventricular. Esto hace que la conducción sea muy rápida una vez que el impulso alcanza la porción terminal de las ramas derecha e izquierda. Finalmente, tenemos los efectores de esta despolarización de las fibras de Purkinje, que son los ventrículos. Su contracción o su despolarización está representada por el complejo QRS y su repolarización, relajación en cuanto a lo mecánico, se expresa en el segmento ST y la onda T. Entonces, podemos recordar estos datos que son de importancia para la comprensión de cómo es que se genera y conduce el estímulo cardíaco. La función por excelencia, dijimos, del nodo sinusal es la de ser el marcapasos del corazón. Y esto lo hace por su función, que es la que le corresponde de ser la que tiene mayor automatismo de todo el sistema de conducción. Para responder a esta función, la excitabilidad que tienen las fibras tanto auriculares, las nodales y todas las otras fibras. Pero la otra función importante también es de que la unión aurículo-ventricular, el haz de His y sus ramas tengan otra función que es esencial, que es la de ser refractarios. Eso quiere decir que lo más frecuente en el caso de una taquiarritmia auricular, que por lo general está arriba de los 200, 300 o 400 impulsos, no todos estos impulsos puedan conducirse a los ventrículos. La refractariedad hace que solamente una cantidad reducida de estos impulsos llegue a los ventrículos. De esa forma se protege a estas cavidades de frecuencias muy altas que podrían resultar letales para el paciente. Recordemos la inervación cardíaca. Se mencionó que el nódulo sinusal, por ejemplo, tiene una fuerte inervación simpática y parasimpática. Tomemos una parte de esta estructura. El estímulo simpático, con sus medidores epinefrina y norepinefrina, aumentan el automatismo, el cronotropismo y el inotropismo, a la vez que tiene como función de disminuir la refractariedad de los tejidos. En contrapartida, el estímulo parasimpático con su medidor acetilcolina lo que van a hacer es aumentar la refractariedad, particularmente de la unión auriculoventricular, a la vez que disminuyen el automatismo y el cronotropismo cardíacos. Esto funciona en un fino equilibrio entre ambos estímulos. Este cuadro lo considero de importancia poder recordarlo, no solamente en cuanto a los números y las estructuras, sino que es esencial para comprender luego una arritmia cardíaca. En este momento recordemos estos valores. La porción compacta de la unión AB es donde la velocidad es mucho más lenta, es 50 milímetros por segundo. Dijimos que el haz de His aumenta su velocidad a 1000 a 1500. Bueno, es mucho más rápido aún en las fibras de Purkinje. Ahí la velocidad es de 3000 a 4000 milímetros por segundo. En tanto que en los ventrículos la velocidad llega como a 300 a 500 milímetros por segundo. En parte se debe a que el miocardio es una masa muscular, la mayor del corazón, y que además necesita hacer un trabajo mecánico el mayor que tiene el corazón. Esto para poder recordar la fisiología del sistema de conducción.
estímulo empieza en el nódulo sinusal, cuando éste se despolariza, su despolarización no es visible, en tanto que sí lo es la despolarización de las aurículas que genera la onda P. Su pasaje por la unión AB, las de His y las ramas no es visible y eléctricamente se ve como una línea horizontal que es el segmento PR. Ya la despolarización ventricular va a generar la excreción del complejo QRS y la repolarización ventricular se va a inscribir como segmento ST y onda T. Bueno, esta podría ser una base para entender lo que nos interesa enseñar, que es electrocardiografía. Comprendiendo y sumando otros conocimientos más, podemos decir que este electrocardiograma es normal. ¿Y cuáles son las características de esa normalidad? Bueno, hay onda P positiva en las derivaciones de 1, de 2 y ABF. Toda onda P va seguida de un complejo QRS, el cual a su vez tiene una duración, el intervalo PR, de 0,12 a 0,20 segundos, y la actividad cardíaca en su conjunto, tanto la despolarización auricular, que es irregular, y la ventricular, que tiene el mismo orden, ocurre a una frecuencia de entre 60 a 100 latidos por minuto. Este es un trazado normal que tiene ritmo sinusal normal. Invitamos a los amigos a seguirnos en YouTube con estas clases de electrocardiografía. Nuestras vías de contacto están en la pantalla. Siéntanse cómodos de poder consultarnos por las actividades que tenemos. Un gusto estar con ustedes.